difundida, la psicología ayurvédica, complementando ese saber ancestral con el conocimiento occidental que le ofrece la carrera de psicología en la Universidad Nacional Autónoma de México, que actualmente está cursando, y de esta manera ayudar a las personas a descubrir su propio proceso de sanación. Así que, Nimai, muchas gracias por todo lo que haces, con todo ese conocimiento que has adquirido y esta experiencia durante tantos años, pues venir a aterrizarlo con nosotros para que podamos comprender más esta filosofía y mucho mejor del Srimad Bhagavatam. Así que, Nimai, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos los que están acá. Stephanie veo que también ya se conectó. iPhone de Ruti, bueno, todos. Adonai, bienvenido una vez más. Y todos tuyos, Nimai, muchas gracias. Le den un fuerte aplauso virtual, por favor. Que lo sienta. Muchas gracias, Ananda. Pues bueno, un gusto estar un día más aquí compartiendo con todos ustedes. Siempre es muy grato poder compartir la filosofía, la maravillosa filosofía de conciencia de Krishna. Vamos a empezar pues con la recitación, la invocación del Srimad Bhagavatam, que es el libro que estamos leyendo hoy. Si hay alguien nuevo que nos está acompañando por primera vez, el Srimad Bhagavatam es la conclusión natural de todos los Vedas. Entonces es un libro muy maravilloso, muy increíble, que nos ayuda realmente a realizar de manera profunda, filosófica, científica, práctica, lo que es la vida espiritual, lo que es la conciencia de Krishna. Entonces, hoy estamos viendo el capítulo 4. Vamos a recitar la invocación. Si alguno se la sabe, puede recitarla junto conmigo. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Entonces, ya puedo compartir pantalla, sí, ¿verdad? Sí. Listo. Ahí ustedes, sí, todavía no voy a compartir. Ahí, listo. Ahí ustedes ven mi pantalla, ¿verdad? Sí se ve. Perfecto. Entonces, estamos en el capítulo 4, que es la llegada de Narada Muni. Voy a conceptualizar un poquito lo que está ocurriendo en este capítulo, por si alguien no estuvo en las clases anteriores. Básicamente, en el capítulo 3 se termina con Vyasadeva. Se termina lo de las encarnaciones de Krishna, y en este capítulo 4, se comienza con Vyasadeva confundido, porque los sabios de Naimisaranya le preguntan a Sutta Goswami de por qué Vyasadeva escribe el Srimad Bhagavatam. Entonces Sutta Goswami se dispone a contar la historia, y esa historia comienza en este capítulo. Entonces, lo primero con lo que comienza este capítulo es con que Narada Muni se encuentra triste, se encuentra, podemos decir, deprimido de que ha hecho todos los Vedas y aún así, perdón, no, me estoy saltando de capítulo. Ese es del capítulo 5, estamos en el 4. ¿Cierto, Laksha? Eso no lo han visto en este capítulo, ¿verdad? Estamos en el 4. Sí, perdón, ya los estaba spoileando. Bueno. Ya saben lo que va a pasar terminando este capítulo. Ok, entonces, justamente en estos 4 versos que vamos a ver hoy, nos va a tocar evaluar lo que Vyasadeva cómo copiló, o la razón por la que él dividió los Vedas. Porque de hecho Vyasadeva, uno de sus significados es copilador. En realidad siempre se dice que Vyasadeva es el autor de los Vedas,
Sin embargo, Vyasadeva en realidad solo los copila y los escribe, porque los Vedas ya existían. Los Vedas originalmente son revelados por Krishna mismo en el corazón de Brahma, que si recuerdan eso lo vimos en el verso, desde el verso número 1, se dice que los Vedas originalmente son revelados en el corazón de Brahma al inicio de la creación. Y de hecho es que el conocimiento con el que él crea todo el universo. Entonces vamos directamente aquí al verso. Estamos en el 1.4.16. Entonces, ¿alguien por favor me puede ayudar a leerlo? Yo puedo leer. Sí, por favor. Dice, el gran sabio Vyasadeva vio anomalías en los deberes del milenio. Esto ocurre en la Tierra en diferentes eras como resultado de fuerzas inadvertidas que aparecen en el transcurso del tiempo. Ok, gracias, Alaksha. Entonces, bueno, para los que han estado en clases anteriores, pues ya se ha hablado de las eras. Nuestro planeta Tierra funciona en un ciclo de 4 eras, que es la era de Satya Yuga, la era de Dwapara Yuga, la era de Tetra Yuga y la era de Kali Yuga. Entonces, básicamente la era de oro, la era de plata, la era de bronce y la era de hierro, se le llama la era de Kali Yuga, ¿no? Que más bien somos como la era de plástico un poco. Pero básicamente conforme van avanzando las eras, se va perdiendo el conocimiento espiritual. De hecho, se explica en el 11º canto. Por ejemplo, el otro día que Srivas estaba dando una excelente clase sobre todo lo que es el Varna Ashram Dharma, se explica que en la primera era ni siquiera es necesario el Varna Ashram Dharma, en un sentido de que no había necesidad de organizar a la sociedad, ya que todos eran almas autorrealizadas. Se dice que en esta primera era, en la era de Satya Yuga, solamente existía un Varna y un Ashram, que eran los Hamsas, que básicamente eran todos almas autorrealizadas. Y eso es un dato curioso y esa es la razón por la que a veces es difícil datar la antigüedad del conocimiento védico. Y es de que, bueno, en esas eras todos tenían una memoria increíble, todos escuchaban algo una vez y ya se les quedaba, ¿no? Se les quedaba grabado. Y al mismo tiempo, como todos eran almas autorrealizadas, no tenían la necesidad ni el deseo de establecer una sociedad. Para los que no hayan estado en clases anteriores, Varna y Ashram, básicamente Ashram es el estado civil en el cual la persona se encuentra y Varna es su ocupación, cuál es su profesión. Entonces, eso bueno, lo aclaro por si alguien no había estado en las clases anteriores. Entonces, volviendo al contexto de la primera era, en Satya Yuga, la era de oro, al todos ser almas autorrealizadas, no había la necesidad de fundar ciudades, civilizaciones, etcétera, etcétera. De hecho, si lo planteamos desde una perspectiva científica, eran como los famosos hombres de las cavernas que les llamamos nosotros, que pensábamos que eran ignorantes o cazadores o que no tenían lenguaje o que eran muy precarios. Desde la perspectiva védica, en realidad eran almas tan avanzadas espiritualmente, tan realizadas espiritualmente, que solo cubrían sus necesidades básicas, sus necesidades fundamentales y se dedicaban por completo a la práctica espiritual. A ver, bueno, llegó una pregunta. Si todos eran almas autorrealizadas, ¿cómo es que continúa habiendo almas en el mundo material? Muy buena pregunta, Steffi, gracias por preguntar. Se explica que los habitantes de Satya Yuga, bueno, primero, es solamente aquí en el planeta Tierra. No significa que en todo el universo todos son almas autorrealizadas. Es solamente aquí en este planeta Tierra. Y la era de Satya está dedicada específicamente para las almas de las otras 3 eras que estuvieron a punto de autorrealizarse,
pero que les faltó. Digamos que, no sé, llegaron, la vez pasada estábamos hablando de porcentajes, digamos que del 100% de la autorrealización, no sé, se quedaron en un 60-70%. Entonces, como les faltaba ese 30%, nacen todavía dentro de este mundo material, pero en Satya Yuga, donde tienen todo, digamos, todos los beneficios para poder autorrealizarse. Tienen un cuerpo y una mente que es muchísimo más fácil estabilizar, enfocarse, dedicarse a la meditación, dedicarse al servicio del Señor Supremo. Entonces, en Satya Yuga se dice que todos son almas autorrealizadas, porque el punto de Satya Yuga es que todas las almas que vienen de las otras 3 eras que se quedaron en su proceso, nazcan en Satya Yuga y se autorrealicen, se perfeccionen. Entonces, ese es el objetivo de Satya Yuga. Y por eso, naturalmente, sigue existiendo, ¿no?, este mundo material. Y otro punto muy importante de Satya Yuga es que al todo ser almas autorrealizadas o estar cerca de ser almas autorrealizadas, se dice que este mundo material es como si fuera el mundo espiritual. Entonces, para ellos ya no hay diferencia. También un punto muy importante, y esto se menciona mucho actualmente con el desarrollo personal y el coach, de que la felicidad, la autosatisfacción es algo interno, es un proceso interno. De la misma manera, en estas almas, estos habitantes de Satya Yuga, son el ejemplo perfecto de esto. Porque ellos, a pesar de que se encuentran en este mundo material, internamente, al ser autorrealizados, ellos ya básicamente se encuentran en el mundo espiritual, aunque sus cuerpos sigan estando aquí. Espero haber podido responder a tu pregunta, Steffi. Vamos a pasar al siguiente verso. Son el 17 y el 18. ¿Alguien que me ayude a leer, por favor? Yo puedo leer. Gracias. El gran sabio, que estaba plenamente dotado de conocimiento, pudo ver con su visión trascendental el deterioro que sufriría todo lo material como resultado de la influencia de la era. Él también pudo ver que en general la gente infiel tendría una vida de duración reducida y sería impactante debido a la falta de bondad. Por lo tanto, se puso a reflexionar pensando en el bienestar de los hombres de todos los niveles y órdenes de vida. Gracias, Stephanie. Ok. Bueno, algo muy importante aquí. Estamos notando la compasión de Vyasadeva, ya que empezó a ver la influencia negativa de la era de Kali. En otros capítulos más adelante, es cuando Maharaj Yudhishthir nota la influencia también de la era de Kali y empiezan a dar muchos signos negativos o inauspiciosos, se le llama también, de cómo está entrando la era de Kali. Entonces, aquí específicamente, él se está dando cuenta de 3 cosas: que vamos a tener una vida reducida y vamos a ser impacientes porque nos falta bondad. Entonces, es muy curioso porque realmente a veces depende de la perspectiva que lo veamos, podemos sentir que somos pacientes. Sin embargo, aquí me gustaría contextualizar, por ejemplo, poner más a largo plazo lo que significa la paciencia. Porque a veces yo puedo ser paciente por 5 minutos, 10 minutos, puedo ser paciente por un día incluso, ¿no? Sin embargo, algo muy característico de las personas que vivimos en esta era de Kali es que para los procesos a largo plazo nos es muy difícil. Todo lo que conlleva un compromiso a largo plazo es ahí donde yo realmente entiendo este concepto de impaciente que utiliza aquí el Srimad Bhagavatam. Porque para ponerlo en contexto, por ejemplo, en Satya Yuga, volviendo a Satya Yuga, las personas
de promedio vivían 10,000 años. Entonces, empezando por ahí, o sea, de 10,000 años a vivir 80 años, tenemos una vida bastante reducida. Ese es el primer punto de este verso. Segundo, de esos 10,000 años, ellos se dedicaban como 9,000 a meditar. Su vida era así completamente abocada a lo que es la meditación y la realización, ¿no? Entonces, nosotros, por ejemplo, actualmente, sentarnos a meditar a veces 30 minutos, 1 hora, 2 horas, ya nos es un reto, ¿no? Yo sé, por ejemplo, los cuando estamos a las 6, 7 de la mañana, ya estamos aprendiendo lo que es a ejercer el enfoque en la meditación, pero nosotros lo hacemos por horas. Ellos lo hacían por años. Entonces, imagínense la potencia de esa meditación. Entonces, en ese sentido, hay impaciencia y también de que nos cuesta trabajo la perseverancia por cosas a largo plazo. Algo en lo que es muy evidente es en las relaciones, por ejemplo, a largo plazo. O sea, todo lo que conlleva una relación a largo plazo, a las personas en nuestra sociedad actualmente les cuesta muchísimo trabajo, ¿no? Porque nos impacienta, porque nos aburrimos, porque la relación ya no gratifica como uno quiere, etcétera, 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 ¿no? Entonces, en las generaciones, una generación todavía anterior de nosotros, por ejemplo, nuestros padres y así, es todavía más, se ve más marcada esa perseverancia o ese compromiso, ¿no? A los relacionamientos, pero por ejemplo nuestra relación, nuestra generación respecto a todo lo que conlleva perseverancia, le es muy difícil poder realmente generar enfoque y perseverancia y entender que va a ser un trabajo de años, ¿no? Otro ejemplo que lo veo mucho en mi generación es de que no podemos ni tener el enfoque y la perseverancia de terminar una carrera de 4 años, 5 años, ¿no? De una carrera universitaria, por ejemplo. Que antes era súper normal, ¿no? Una persona iba, estudiaba a la universidad y bueno, y listo, ¿no? Y estaba sus 4 años en la universidad, ¿no? Actualmente nuestra generación, yo creo que todos hemos vivido de que hemos estado en 1, 2 o hasta en 3 carreras, de que vamos de carrera en carrera, de que no sabemos lo que queremos, etcétera, ¿no? Son diferentes factores. Estoy dando ejemplos un poco genéricos, solamente para poder entender esta cuestión de la impaciencia, ¿no? De cómo realmente nos cuesta enfocarnos y construir algo a largo plazo. Y el tercer punto que se toca es la falta de bondad. Realmente la bondad, me gusta también cómo Stribas la traduce como virtud, y es de lo que principalmente hay carencia en la sociedad en la que vivimos. Si nos damos cuenta, todos estamos siempre constantemente, en lugar de estar situados en la bondad, estamos luchando por situarnos en la bondad. Porque la sociedad en la que vivimos siempre es un bombardeo de exigencias constante. Entonces, algo que estaba leyendo el otro día en un libro que se llama Focus, de Daniel Goleman, y él lo primero que plantea es de que vivimos en una sociedad en la que está hecha para distraernos. Absolutamente todo está hecho para distraernos, está hecho para jalar a nuestra mente. Y este libro, Daniel Goleman lo escribió antes de que existieran los teléfonos inteligentes, como los conocemos actualmente, y las redes sociales. O sea, él en aquel momento está hablando de televisión, radio, periódico, y sí menciona el internet, pero no es como actualmente, ¿no? Que actualmente tenemos un dispositivo que en cualquier momento podemos sacarlos de nuestro bolsillo y distraernos. Entonces, bueno, nomás para seguir contextualizando esto, él en aquella época decía que las personas podíamos prestar atención concreta por, creo que era como 40 segundos, 50 segundos, si no mal recuerdo. O sea, nosotros podemos, así, ustedes pueden hacerlo. Por ejemplo, a veces un ejercicio que yo hago cantando mi yapa en las mañanas, si gustan pueden hacerlo, es bastante interesante. Que estoy con mi yapa en la mano derecha y con la mano izquierda
con mis dedos, aquí con los cuento cuántos Mahamantras estoy concentrado. Entonces estoy contando, concentrado, 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 concentrado. Y he llegado así como a 15 Mahamantras. Pero ese es como súper concentrado. Pero normalmente llegué a 6, a 7 y ya me di cuenta que ya me desconcentré y regreso a contar otra vez. Concentrado, 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 concentrado. ¡Pum! Ya se me fue otra vez la mente. Entonces, a mí personalmente me ayuda mucho porque es muy evidente que me distraigo porque dejé de contar. Entonces, y tengo el registro de en qué punto dejé de contar. Entonces, y lo que por ejemplo, en ese libro que no teníamos tantos dispositivos para distraernos como ahora es mucho más difícil. Ahora no vi ningún estudio actual, pero estoy casi seguro que nuestro nivel de enfoque y de concentración se ha reducido unos 20, 30 segundos. O sea, estamos acostumbrados a información demasiado rápida. Entonces, bueno, estoy mencionando todos estos ejemplos porque todo esto es como va avanzando esta era de Kali, ¿no? Y cada vez va a ser más difícil. Cada vez va a ser más difícil concentrarse, cada vez va a ser más difícil enfocarse, cada vez vamos a estar más bombardeados. Entonces, por eso la decisión interna de realmente poder desconectarnos es todo, se dice que es como un músculo, poder entrenar a la mente a concentrarse. Entonces, algo que estaba mencionando del verso anterior, nada más para conectarlo con esto que estoy diciendo, es de que estaba dando el ejemplo de Satya Yuga, que es como la era de oro, la era perfecta, y conforme avanzan las eras, todas las cualidades se deterioran. Entonces, en Kali Yuga, la práctica de la vida espiritual es, digamos, como lo más difícil. De hecho, la minoría de personas son las que queremos practicar una vida espiritual. Que eso se va a mencionar en el verso siguiente. Vamos a cambiar el siguiente verso. ¿Alguien, por favor, que me ayude con el siguiente verso? Yo. Gracias. El que vio que los sacrificios que se mencionan en los Vedas eran medios por los cuales se podía purificar de ocupaciones de la gente. Y para simplificar, el proceso dividió en 4 partes el único Veda que existía con objeto de difundirlas hacia los hombres. Entre Gracias, los Ruth. hombres, perdón. Gracias, Ruti. Ok. Esto que está ocurriendo históricamente está ocurriendo entre la segunda y la tercera era. Se explica que cada era tiene su proceso por el cual nos podemos autorrealizar. Entonces, como ya lo mencionamos, pero en la primera era todos eran las almas autorrealizadas y su proceso era la meditación, básicamente. Se la pasaban todo el tiempo meditando, se sentaban y meditaban por años y años y años y años y años, ¿no? No sé si, por ejemplo, alguna vez vi una publicación en Facebook de supuestamente un monje budista momificado, pero que supuestamente estaba vivo, ¿no? Que su corazón todavía estaba latiendo, ¿no? Que había entrado en trance y que su cuerpo estaba como modificado externamente, pero su corazón seguía latiendo muy lentamente, pero seguía latiendo. Entonces, por ejemplo, en Satya Yuga, estos yogis, estos trascendentalistas, también meditaban tanto que se dice que, por ejemplo, sus uñas pues crecían por completo, su cabello les crecía, su cuerpo se drenaba, ¿no? De que no estaban comiendo absolutamente nada, solamente se alimentaban del aire. Entonces, bueno, ese era como su proceso de realización, ¿no? Después, en la segunda era, el proceso de autorrealización, el proceso de vinculación, era los sacrificios de fuego. Entonces, en estos sacrificios de fuego,
había muchos tipos de sacrificios, pero básicamente el punto del sacrificio de fuego era a través de la conexión de la energía del fuego, invocar a Krishna, invocar a Dios en el fuego y hacerle diferentes ofrendas, ofrecerle tanto como frutas, ghee, granos, y un punto muy importante de mencionar que a veces genera controversia es que también sacrificaban animales. Entonces alguien se puede preguntar, oye, espérate, pero no se supone que somos vegetarianos, ¿por qué sacrifican animales en los Vedas? Entonces, la razón por la que había sacrificios de animales, porque en algún punto lo van a encontrar, lo van a leer y les va a surgir la duda. Y yo tuve esa duda mucho tiempo, así que mejor, y cuando encontré la respuesta fue así de, oh, wow. Entonces, la razón por la que había en la segunda era sacrificios de animales, por ejemplo, era muy común los Aswamedha Yakyas, que sacrificaban, no sé, muchos caballos, por no decir un número, porque si eran muchos. Entonces uno dice, ¿por qué están matando animales, no? Si es una sociedad pacífica, vegetariana, ¿por qué sacrifican animales? Se explica que esos sacrificios en esa época eran tan poderosos. Los brahmanas, los sacerdotes que hacían esos sacrificios tenían tanto poder espiritual que todos los animales que sacrificaban, los sacrificaban para en ese momento darles un cuerpo humano. Era como una bendición para el animal. O sea, en ese momento lo convertían en un ser humano. Era algo así como, se han escuchado de la alquimia, era como algo, como un poco como alquimista. Entonces, y esa es la razón, porque ¿cuál es el objetivo del sacrificio? Es la autorrealización, y eso significa que nos está vinculando con Dios y está satisfaciendo a Dios. Entonces, ¿por qué a Dios le satisfacían esos sacrificios? Era porque los brahmanas eran tan poderosos que les daban cuerpos humanos a los animales que sacrificaban. Entonces, esa es la razón por la que se hacían sacrificios. Entonces, obviamente, después en la era de Tetra y en la era de Kali, que no se tenía esa potencia, se empezaron a mesurar los sacrificios. Porque si tú no tienes esa potencia de darle un cuerpo humano al animal, no tienes derecho a matarlo. Entonces, eso es muy importante de entender. Estoy mencionando este contexto porque este verso comienza con Vyasadeva viendo los sacrificios. Entonces, porque todo esto está ocurriendo entre Dwapara y Tetra. En realidad el Bhagavatam se está recitando al inicio de Kali, pero este concepto, esto que está mencionando aquí, esto está ocurriendo entre Dwapara y Tetra, ¿vale? Entonces, ese es un punto de los sacrificios de fuego. Ahora, también podríamos verlo desde la otra perspectiva, que es la etimología latina, porque la palabra sacrificio, literalmente, en etimología latina, es sacro, de sagrado, y oficio, los oficios sagrados. Entonces, en realidad, cualquier labor que nos vincule con Dios es un sacrificio. Aunque también en español la palabra sacrificio conlleva algo que es así como algo negativo. Tengo que sacrificar esto, ¿no? Voy a tener que sacrificar mi tiempo para estar haciendo esto que no me gusta. Entonces son como, no sé, las tres maneras en que podemos entender la palabra sacrificio. Pero aquí en el Bhagavatam, en este verso, si se fijan aquí en las palabras en sánscrito, dice literalmente Hotram, que Hotram literalmente significa sacrificio de fuego. De hecho es Agni Hotra, el sacrificio de fuego. Entonces, y bueno, y todo esto, obviamente todos estos sacrificios se basaban en el único Veda, que era el Yajurveda. Ese es como el Veda original. Y de hecho en el Yajurveda justamente pues vienen todos los mantras, toda la información para hacer esos sacrificios.
Sin embargo, pues actualmente no hay brahmanas ni sacerdotes que tengan esa potencia espiritual para poder realizar esos sacrificios. Y bueno, entonces, volviendo al punto de los Vedas, que aquí Vyasadeva está dividiendo ese Veda original, lo está dividiendo en 4. Entonces, esos 4 Vedas es el Rig, el Sama, el Atharva y el Yajurveda. Entonces, cada Veda tiene como funciones específicas. Por ejemplo, el Rig Veda hablaba sobre cómo se organiza la sociedad. El Rig Veda habla sobre los kshatriyas, cómo deben liderar la sociedad, cómo deben organizar la sociedad. Incluso habla sobre la guerra, cómo se debe hacer la guerra, por qué se debe hacer la guerra, por qué motivos debe haber guerra. E incluso en el Rig Veda pues vienen todas las, digamos, estrategias o modos de pelea de los kshatriyas, ¿no? Después está el Samaveda, que el Samaveda son muchas oraciones. Ese es como se dice que es el Veda poético. Entonces el Samaveda es el que se encarga de todas las oraciones, ¿no? De hecho, no solamente hacia Vishnu, hacia Dios, sino también a semidioses. Vienen incluso mantras que se recitan en situaciones específicas. El Yajurveda, como ya comentamos, pues es el de los sacrificios. Ahí se explican todos los rituales de los sacrificios. Y el Atharva Veda, sinceramente me van a disculpar, pero se me fue de qué es el Atharva Veda. Si alguien recuerda... La medicina, ¿no? De los remedios y la medicina. Ah, cierto. ¿Cómo puede ser? Me dedico a la Ayurveda. Eres ayurvédico. Sí. Pues la Ayurveda viene de la Atharva Veda. Entonces, siento todo lo que es de las medicinas y también de muchas cuestiones prácticas del día a día vienen en la Atharva Veda. Entonces, y bueno, termina el verso diciendo que el objetivo de esto pues era justamente difundirlo entre los hombres, que dependiendo las personas, porque bueno, estoy mencionando los ejemplos específicos, pero los Vedas enseñan cada una de estas ramas y cómo puedes vincularlas con Dios. O sea, por ejemplo, el Rig Veda habla sobre la administración, la sociedad, los kshatriyas, pero cómo todo vas a vincularlo con Dios. Igual el Yajur, el Sama y el Atharva. O sea, la razón por la que Vyasadeva hizo esto es para que los diferentes estratos de la sociedad pudieran encontrar la manera de vincularse con Dios de manera práctica. No simplemente como un acto religioso de una vez a la semana o de momentos específicos, sino que realmente aprendamos a que en cualquier circunstancia de nuestra vida, sea cual sea la actividad que estemos realizando, podemos vincularla con Dios. Entonces eso es muy importante. Nima, hay una pregunta. Uh-huh. También estabas mencionando sobre la primera, segunda era, mencionabas como sobre los sacrificios o la manera en la que las personas se conectaban con Dios. Mencionaste que la primera era la meditación, en la segunda eran los sacrificios, pero nada más que ahí nos explicaste todo lo demás, pero me quedé con la duda de la tercera era. Claro. Sí, bueno, gracias por la pregunta, Manji. Bueno, pues aprovechando que preguntes, me iré evolucionando junto con los versos, pero aprovechando la pregunta lo mencionamos, ¿no? En la tercera era es a través del Archa Vigraha. El Archa Vigraha es la adoración de Krishna, de Dios manifestado en las deidades. Entonces, volvemos al punto, si se fijan, cada vez el proceso se va, digamos, no quiero decir complicando en un sentido, porque no es que se complique, sino en un sentido de que se personaliza. En la primera era, para las personas eran tan autorrealizadas que podían ver a Dios en todas partes. Entonces ellos simplemente se sentaban, meditaban y veían a Dios en su corazón y en todas partes, ¿no? Entonces ellos no necesitaban invocarlo en un fuego. En la segunda era, claro que había personas que tenían esa realización de ver a Dios en todas partes,
Sin embargo, necesitaban invocarlo en un lugar específico para poder ofrecerle cosas. Y eso era a través del fuego. Y en la tercera era se establece el Archa Vigraha, porque no solamente se espera poder invocarlo en un momento específico, sino que se desea que siempre esté presente. Entonces, eso digamos, lo que ofrece la adoración a la deidad del Archa Vigraha, que cuando uno le es difícil, por ejemplo, realmente, no sé, conectarse con Dios a través de la meditación o conectarse con Dios en una circunstancia específica, uno puede acudir a la deidad porque Dios está siempre presente en la deidad. Entonces uno se vincula de esa manera. Entonces, si en la tercera es el Archa Vigraha, y a veces en las tradiciones occidentales, especialmente en la tradición musulmana, cristiana, judía, hay una resistencia muy fuerte a la adoración de la deidad, ya que pues está el mandamiento, ¿no? De no adorarás a falsos dioses ni a ídolos y toda esta cuestión. Entonces es muy común confundir a la deidad con un ídolo. Y es muy importante mencionarlo, ya que sin contradecir, para no meternos en detalles, tal cual los mandamientos, digamos, judio-cristianos dicen no adorar ídolos ni falsos dioses, no adorar ídolos de los falsos dioses, si no mal recuerdo, dice la cita así. Entonces, básicamente está diciendo, primero, los ídolos generalmente se adoran en busca de beneficios materiales, ¿no? Actualmente, no sé si conozcan, por ejemplo, la santería, ¿no? Que los santos, no la santería de que adoran santos, sino la santería de que adoran entidades sutiles y tienen así, por ejemplo, sus tótems y le ofrecen cosas y pues les piden dinero. O también, por ejemplo, aquí en México está muy difundida la adoración de la Santa Muerte, ¿no? Y le piden cosas a la Santa Muerte, ¿no? De quiero tanto dinero, quiero conseguir este trabajo, o etcétera, ¿no? Todo eso sí es adoración de ídolos, porque básicamente la adoración de ídolos lo que busca es el beneficio material. Y la adoración de la deidad, el Archa Vigraha, es en pro de la conexión divina. Y algo muy importante que básicamente es lo que dice Prabhupada cuando le preguntan de que dicen a Prabhupada, ¿no? De que cómo es que está Dios en la deidad. Y Prabhupada le responde, Dios está en todo, ¿no? ¿Cómo no va a estar en su propia deidad? Entonces eso es muy importante entenderlo. Y al mismo tiempo, lo que mencionaba, la deidad es una representación manifiesta, automanifiesta de Dios, para que nosotros en todo momento realmente podamos tener esa conexión y podamos vincularnos con Él. Y este sistema de realización espiritual se establece en la tercera era. Algo muy importante de mencionar, y ya, bueno, para de una vez mencionar la cuarta era, que es en la que nosotros nos encontramos. Lo primero es que actualmente en esta cuarta era tenemos esos tres métodos. No se realizan en su máximo esplendor como se realizaba en aquellas eras. Por ejemplo, en Satya Yuga que ellos meditaban por años, por décadas incluso. Pues nosotros meditamos por horas, ¿no? Que es lo que nos da nuestra capacidad. Antes realizaban sacrificios en los cuales pues había tanto poder espiritual que se les permitía a los animales que se sacrificaban pasarse directamente a humanos, ¿no? Actualmente se realizan sacrificios, pero solamente se invoca a Krishna, a Dios en el fuego, y se ofrece frutas, verduras, y se hacen con motivos muy específicos, de ofrecer cosas específicas. Por ejemplo, cuando uno va a tomar la iniciación espiritual, se recomienda que sea un Agnihotra, una ceremonia de fuego, porque así ofreces, el maestro espiritual ofrece digamos, el proceso de la iniciación al fuego. O también, por ejemplo, el matrimonio, también se hace una ceremonia de fuego,
porque ofreces el vínculo que se está dando entre la pareja para que lo puedan ofrecer a Dios a lo largo de toda su vida. También cuando quieres tener un hijo, etc. Todo esto también es la parte muy ritualista de los Vedas. Pero como digo, se hace actualmente, pero no en su esplendor y no es esencial en esta era. Porque en esta era, perdón, me faltó también la adoración de la deidad, también se hace actualmente en esta era, pero no se hace en su máximo esplendor como se hacía en la era anterior, ¿no? ¿Por qué? Porque el proceso de nuestra era es cantar los santos nombres del Señor. Es cantar Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ese es el proceso de nuestra era. Se dice que es el proceso, no se dice, es el proceso más sublime de todos, porque es el más fácil. No tenemos que sentarnos a meditar por muchísimos años, no tenemos que hacer sacrificios súper complejos que también duraban años, para aclarar. No tenemos que hacer adoraciones de deidad súper complejas como las hacían antes, sino lo único que tenemos que hacer es cantar el santo nombre. Y el santo nombre nos da la realización que daba todos esos procesos por muchos años. Lo único que pide es que nos sentemos y cantemos de la manera más sincera y más concentrada posible. Entonces, vamos a leer el último verso, nada más para, y continúo con este punto. ¿Es alguien que me ayude, por favor, con el último verso? Con gusto. Bueno, adelante. No, Lu, adelante, Lu. Ok, gracias. Dice, las 4 divisiones de las fuentes originales del conocimiento, los Vedas, se pusieron por separado, mas los hechos históricos y las historias auténticas que se mencionan en los Puranas se denominan el quinto Veda. Perfecto, Lu. Muchas gracias. Entonces, bueno, básicamente aquí está aclarando de que los Puranas son hechos históricos y que se denominan el quinto Veda. ¿Por qué el Srimad Bhagavatam hace esta aclaración? Porque hay una ortodoxia védica, que no es tan védica, por llamarlo de una manera, que solamente reconoce a los Vedas como tratados filosóficos. Consideran que los Puranas no fueron relatados como tal por Vyasadeva, sino que dicen que son más modernos. Entonces, el Bhagavatam aquí está haciendo la aclaración de que los Puranas se consideran el quinto Veda. Y bueno, Prabhupada en significados anteriores menciona citas de los Vedas que confirman esta cita que está diciendo aquí el Bhagavatam, y básicamente Vyasadeva lo pone aquí para, digamos, para entender que el Srimad Bhagavatam y los Puranas en general son escrituras fidedignas reveladas. Entonces, nada más para... hay una... Claro, Lu, a tus órdenes. ¿Cuál es la pregunta? Muchas gracias. Buenos días, Hare Krishna a todos. Hare Krishna, buenos días. La exposición que nos estás dando y la explicación que nos estás dando me llevó a pensar en lo siguiente. En el Gita, recuerdo que Krishna nos dice que todos nosotros, que no ha habido tiempo en el que no hayamos existido, que somos almas eternas, ¿no? Correcto. Entonces, esto dije, bueno, eso quiere decir que en algún momento mi alma vivió en la era de la bondad. O sea, mi alma ha atravesado todas estas eras y finalmente no he podido alcanzar la realización total, por lo cual sigo aquí. Eso sería preguntar si es correcto, ¿no? Si esa interpretación que estoy haciendo es correcta. Después lo uní a la lectura que hice de una primera lectura que fue que me
me ha costado bastante trabajo entenderlo, el libro de Sankhya, de la metafísica, donde se explica también que cada como momento de creación o cada universo tiene que ver con un momento de inhalación y exhalación de Krishna, ¿no? Y que cuando terminan todas las eras, estos universos se vuelven a contraer, digamos, se destruyen, y las almas que no alcanzamos esa realización quedamos como en un estado como de pausa para esperar la siguiente creación. Pero por otro lado, dije, bueno, si en la primera era donde todos teníamos una predisposición, o las almas tenían las entidades vivientes tenían una predisposición a estar tan conectados con Krishna, con Dios, a meditar tanto a esto, pues lo que se esperaría es que todos ellos o todas esas almas hubieran podido alcanzar la liberación y ya no tener que seguir. Entonces como que ahí ya me empezaron a surgir como todos esos análisis, ¿no? ¿Qué tan cierta es mi interpretación de que pudimos venir desde ahí? O a lo mejor ellos que estuvieron en esa era trascendieron y se fueron ya con Krishna, ¿o cómo estuvo? ¿Me ayudas? Claro que sí, con gusto. Es muy buena pregunta. De hecho, Parikshit Maharaj le hace una pregunta similar a Sukadeva Goswami. Es en el, si no me recuerdo, en el sexto canto. Lo primero, todo lo que estás diciendo es correcto. todo lo que estás comentando, aunque aparentemente hay una contradicción, todo es correcto. Y te voy a explicar por qué. Sí, existe la posibilidad de que todos hayamos pasado ya por Satya Yuga. Y obviamente, al darnos cuenta que seguimos aquí, no alcanzamos la autorrealización. Y esto ocurre porque siempre tenemos libre albedrío. Para responder esta pregunta, Sukadeva Goswami responde dos cosas. Responde con una máxima filosófica y responde con una historia para entender el libre albedrío. Entonces voy a tratar de resumir. La primera es simple porque es una frase, dice que realmente el karma es muy difícil de comprender porque cada uno de nosotros tiene su historia. Por eso te digo que existe la probabilidad de que hayamos pasado por Satya. La probabilidad. Porque en realidad cada uno de nosotros, de ¿cuántas personas estamos conectadas? 19, 20. No puedo justo ver la lista, pero de todos los que estamos conectados, somos almas espirituales individuales. Y cada uno de nosotros tiene su recorrido individual. Hasta llegar a este punto. O sea, todos hemos pasado por miles y millones de vidas. Entonces, en base a nuestras decisiones, las modalidades, el karma que hemos ido acumulando, los deseos, hemos pasado por muchísimos cuerpos. Y sí existe la posibilidad de que hayamos pasado por Satya Yuga y de que, obviamente, eso no es posibilidad, eso es muy real, de que seguimos aquí. Entonces, para aclarar esto, la historia que cuenta Sukadeva Goswami es la historia de Bharata Maharaj, que él vivió en Satya Yuga. Entonces, Bharata Maharaj, él básicamente alcanzó, él estaba completamente autorrealizado meditando, y él estaba en la perfección y su vida ya era básicamente perfecta. Entonces, una vez estaba caminando y básicamente vio a una, si no mal recuerdo, vio a un venadito, es que no sé cómo se dice venadita, creo que es venado, no sé cómo se dice en femenino venado. Venada, ¿no? Ciervo, sí, no sé cómo. Pero bueno, vio a una, dando a luz a un venadito bebé, y la mamá venado murió.
Entonces él sintió muchísima compasión por el bebé venadito. Entonces él dijo, no, pues lo voy a cuidar. Entonces él empezó a cuidar del venadito, le daba de comer, pues todo, ¿no? Entonces él estaba así igual sus meditaciones, pero él estaba apegándose al venadito. Al punto de que él, cuando le llegó su momento de abandonar el cuerpo, de morir, él estaba preocupado por quién iba a cuidar del venado. Entonces él en su siguiente vida tuvo que reencarnar. Porque a pesar de que estuvo en la etapa de, digamos, más elevada de la perfección, se apegó a un venado. Entonces, esta historia, Sukadeva Goswami la cuenta justamente para explicar que siempre tenemos libre albedrío. Que estés en el máximo estadio de perfección no quita que tú puedas escoger. Y en este caso, por ejemplo, Bharata Maharaj escogió no podemos decir por azares del destino, porque el azar no existe, sino porque pues él, por su compasión, por una compasión material, porque es material, decidió apegarse al venado y eso hizo que volviera a reencarnar. Y le tomó 2 vidas más. Le tomó 2 vidas más, ahora sí autorrealizarse. Detalles técnicos para mencionar en esta historia. El camino a la perfección, en total, si no mal recuerdo, son 8 pasos. ¿Puedo aprovechar cuánto tiempo me queda? 5 minutos. 5 minutos para los 8 pasos hacia la perfección. El primero es Srada, que es fe, que es básicamente el estadio en el que tú tienes el deseo o la curiosidad, por lo menos, de vincularte, de conocer a Dios. Por ahí se comienza. Una vez que uno despierta eso, uno pues busca a las personas con las que considera que me pueden enseñar un poco de Dios o que veo que tienen una conexión con Dios. Eso se llama sadhu sangha. Entonces, buscas a esas personas y empiezas a preguntarles acerca de Dios, a aclarar tus dudas, a conocer más a Dios, etcétera, ¿no? Pues todo lo que conlleva, ¿no? Y entonces eso nos motiva a tener una práctica seria, que eso es Vajana Kriya, que básicamente es que uno empieza a realmente con seriedad decidir tener una práctica espiritual. ¿Sabes qué? Estoy leyendo el Bhagavatam, y quiero realmente en mi vida seriamente dedicarme a vincularme con Dios. Una vez que uno empieza su práctica espiritual seria, empieza Anartha Nivriti, que Anartha Nivriti es limpiar o purificar el corazón, porque en el corazón tenemos muchos deseos materiales, muchísimas cosas, y todo eso hay que empezarlo a purificar a través de la práctica espiritual. Entonces ahí purificamos el corazón. Una vez que empezamos a purificar el corazón, llega Nishta, que uno se vuelve fijo en su servicio devocional. Tengo una duda aquí. Es que no me acuerdo si es Nishta o Ruchi primero. Pero bueno, si alguien recuerda que me quiera corregir. Primero es Nishta. Primero es Nishta, después Ruchi, ¿verdad? Gracias, Estefania. Entonces Nishta. Entonces uno está fijo en su práctica espiritual. Porque acá en Vajana Kriya estamos empezando a practicarlo. Me estoy conectando todos los días a las 7 de la mañana y canto mis rondas, ¿no? Pero hay días que se me complica, etcétera, ¿no? O hay días que simplemente no tengo ganas, pero ahí va practicando, ¿no? Y una vez que uno pasa Anartha Nivriti y que realmente empieza a purificar el corazón, uno se vuelve fijo en su práctica espiritual. Una vez que uno se vuelve fijo en su práctica espiritual, uno despierta Ruchi, que Ruchi es un gusto por la vida espiritual. O sea, es que realmente desde el inicio, desde Srada, obviamente se dice que desde Vajana Kriya, uno ya empieza a mitigar digamos, el sufrimiento material, el no sentirse tan agobiado física y mentalmente. Pero Ruchi es realmente un gusto espiritual.
que no solamente es así como de, me siento tranquilo, me siento bien, sino que realmente hay un gusto por la vida espiritual. Entonces, una vez que uno encuentra un gusto, llega a Shakti, que es un apego por la vida espiritual, un apego por Dios. O sea, que realmente no solamente estoy fijo, sino estoy apegado en el sentido positivo de apego a Dios. Y una vez que uno está apegado, uno despierta Bhava, que es éxtasis por la vida espiritual. Que realmente la vida espiritual es tan maravillosa que todo es sumamente abrumante en el sentido positivo, espiritualmente. Y el estagio más elevado de la perfección es Prema Bhakti, amor puro por Dios. En ese estagio ya no hay, por decirlo de alguna manera, recaída al mundo material. Bharata Maharaj, la historia que estábamos contando, estaba en Bhava. Él estaba en éxtasis espiritual, pero aún no llegaba a Prema. Cuando se llega a Prema, ya no hay digamos, obviamente siempre tienes tu libre albedrío y siempre puedes escoger, pero en Prema sientes tanto amor por Dios que ya no hay nada en este mundo que te atraiga. Entonces, y para aclarar, en Satya Yuga, las almas porque uno puede considerar alma autorrealizada, por ponerlo entre comillas, desde Ashakti, que ya hay un apego, entonces ya es una persona muy avanzada espiritualmente. Pero, por ejemplo, en Satya Yuga, podemos a través de todo el proceso llegar hasta Bhava. Pero si no despertamos Prema, con Bhava, por decirlo de alguna manera, ya puedes regresar al mundo espiritual. Sin embargo, al estar en ese estagio, puedes todavía pegarte algo en este mundo, como le ocurrió a Bharata Maharaj. Entonces, y menciono esta escalera solamente para aclarar, obviamente, en el estagio de Prema, ahí sí ya no hay nada en este mundo material que nos distraiga. Y si seguimos aquí, puede que, vamos para terminar de responder a tu pregunta, puede que en algunas vidas o en alguna circunstancia hayamos llegado hasta Bhava y algo nos haya distraído o nos hayamos apegado. Entonces, el regalo que tenemos en Kali Yuga es que Chaitanya Mahaprabhu, que es la encarnación de Krishna para Kali Yuga, él está entregando Prema directamente a las personas que canten sinceramente el santo nombre. Entonces, se puede decir que a pesar de todos los retos, se dice que Kali Yuga es una era llena de defectos, pero tiene la cualidad más valiosa que no tienen en otras eras, que es el canto del santo nombre con la misericordia de Chaitanya Mahaprabhu. Entonces, técnicamente hablando, en esta era, en este momento que tenemos la oportunidad de cantar el santo nombre, nos es mucho más fácil liberarnos de obtener Prema que para las personas en Satya Yuga, porque tenemos este arreglo especial, porque justamente como saben que es tan difícil hacer un arreglo especial para nosotros. Y a lo mejor justamente de Satya llegamos a un punto y nos mandaron para aquí en este punto, que dijeron, le costó, pero vamos a ponérsela todavía más fácil para que ahora sí en esta se libere. Entonces, es la manera que podría ponerle contexto a tu pregunta. Y como dice Laksha... Mil gracias, sí. Muchas gracias. No, gracias a ti, Lu. Hay una pregunta aquí de Stephanie. Esa es la pregunta de Stephanie, la leo para que todos la escuchen. ¿Esa escalera se queda en el banco, o sea, como de reserva, o cada vida se debe cultivar desde estrada? Tenemos nuestra, se llama Sukriti, es el banco espiritual, que todo el avance que hemos hecho de vidas anteriores siempre está. Recuerden que Krishna dice en el Bhagavad Gita que el más mínimo avance que hagamos en esta o en cualquier vida siempre permanece, el más mínimo. Entonces, todo el avance que tenemos de vidas pasadas lo tenemos en esta. Pero sí debemos reincorporarnos. Es como
una autopista que estábamos acostumbrados en nuestra vida pasada a ir a 80 kilómetros por hora. Entonces llegamos en esta vida y pues vamos a 10 kilómetros por hora. No puedes meterte a 10 kilómetros por hora a la autopista, vas a ocasionar un accidente. Entonces, de la misma manera, debemos reincorporarnos gradualmente a nuestra propia vida espiritual. El ejemplo que menciona Prabhupada es de que el estagio en el que nos encontrábamos en nuestra vida anterior es el estagio al que nos va a ser fácil llegar. Por ejemplo, digamos que en mi vida pasada me quedé en Anarta Nibriti, no pasé de Anarta Nibriti. Entonces, que de hecho, desde la perspectiva práctica, es el estagio más difícil de pasar. Entonces, en esta vida, entre comillas, voy a comenzar desde Estrada, Sadhusanga, Vayanakriya, y voy a llegar a Anarta Nibriti. Esos 4 pasos me van a ser súper fáciles. Va a ser así súper maravilloso, va a ser todo miel sobre hojuelas. Pero cuando llegamos al punto donde nos quedamos de nuestra vida espiritual, ahí es donde, vuelvo a la analogía de la autopista, ibas a 10 kilómetros por hora, te incorporaste, fue súper fácil, llegaste a 80 kilómetros por hora, pero ahora tienes que evolucionar a llegar a los 1000 kilómetros por hora. Y es ahí donde la vida espiritual se vuelve un reto. Es donde, por eso siempre al inicio de la vida espiritual es muy fácil, entre comillas, es muy gratificante, nos da mucho gusto practicarla, todo es muy sencillo. Pero cuando nos atoramos en el punto en el que nos quedamos en nuestra vida anterior, ahí es donde empieza el reto. Porque es donde realmente se ponen a prueba nuestros apegos, nuestros deseos y todo, ¿no? Entonces, y algo muy importante, que con lo que me gustaría concluir, que menciona mi maestro espiritual, dice que si todo está muy bien en nuestra vida espiritual, tenemos que preocuparnos, porque significa que no estamos avanzando. Y cuando las cosas se estén poniendo complicadas, dice que es cuando debemos voltear al cielo y agradecerle a Krishna. Ahora sí estamos avanzando. Entonces, pues les agradezco mucho a todos sus comentarios, todas sus preguntas. Y bueno, sí, como dice Stephanie, ahí en ese punto es donde a veces uno incluso decide alejarse de la vida espiritual porque ya no es tan sencilla como uno pensaba. Entonces, no sé si alguien quiera preguntar algo más, agregar algo más. Ya me pasé un poquito. Yo solamente quería darte las gracias, Nimai. Muy, muy buena clase. Me gustó muchísimo y yo sé que a todos los demás recibieron un gran beneficio con tu clase. Ya. Gracias, doctora Radhika. Hare Krishna. Me uno a la felicitación, Nimai, y siempre es un agrado escucharte. Aprende uno bastante contigo. Gracias. Bueno, gracias, mamá. Hare Krishna. Gracias. Gracias a ustedes por escuchar. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Estuvo excelente la clase y excelente que todos estuvieran presentes hoy. Mañana nos vemos a la misma hora por el mismo canal. Hoy en la tarde, quien quiera, tenemos club de meditación a las 6:30. Es en otra cuenta de Zoom. Entonces, si a alguien le interesa, por favor pídalo a quien los haya invitado. Por ahí les compartimos el enlace. Ese club de meditación es para las personas que están, pues ya sea que están empezando o que quieren mejorar su práctica, podemos hacerlo en el club de meditación en conjunto, nos ayudamos y vamos viendo los pequeños detalles. Cuídense mucho. También hoy es la presentación en el sótano, ¿no? Del libro de No, Sakya. esa va a ser, se pospuso para el día 20... No, 2 de septiembre. Sí, Ok, perfecto. sí, justo está aquí el organizador, Mana Mohan. Sí. No, Sí. Alaksha también es de los organizadores. Así Perfecto.
Sí, sí, sí. No, yo Somos nada- varios. Súper bien. Nos vamos primos y hermanitos. Yo nada Muy más bien. sigo órdenes. Ah. Ok. Cuídense todos. Abrazo, bye. Que tengan un excelente día. Sí, feliz día. Adiós. Bye. Beto, adiós. Bonito Beto. día, muchas gracias a todos. Excelente día. Adiós. Hare Krishna. Gracias a ustedes. Gracias, Hare a clase. Krishna. Gracias. Gracias, Excelente Alondra. Gracias. clase. Bye. Hare Krishna. Bye. Me va a servir para